Se nos da la gráfica de f de x, y se nos pide que graficamos g de x igual a 3 veces f de x menos 2. Para una revisión rápida, cuando tenemos una función en la forma de g de x es igual a veces f de x, tenemos un estiramiento vertical o compresión vertical. Donde dado a es mayor que 1, si tenemos g de x igual a por f de x, entonces tenemos un estiramiento vertical por un factor de a. Y si tenemos g de x igual a 1 dividido por a por f de x, entonces la gráfica se comprime verticalmente por un factor de 1 sobre a. Y si tenemos más o menos una constante al final, donde aquí tenemos más d, tenemos un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Si d es menor que 0 o tenemos una resta, la gráfica se desplaza hacia abajo de unidades. Si d es mayor que 0 o tenemos una suma, el gráfico se desplaza hacia arriba de unidades. Volviendo a nuestro ejemplo, debido a que g de x es igual a 3 veces f de x menos 2, tenemos un estiramiento vertical por un factor de 3 y un cambio hacia abajo 2 unidades. Y registremos esta información. Y ahora, para graficar g de x porque f de x es un segmento, podemos usar los dos puntos finales, y luego realizar un estiramiento vertical por un factor de 3, y luego un desplazamiento hacia abajo 2 unidades. Para estirar verticalmente un gráfico por un factor de 3, multiplicamos las coordenadas y por 3, y luego para desplazar el gráfico 2 unidades hacia abajo, luego restamos 2 de las coordenadas y. Así que comencemos por determinar los pares ordenados para los puntos finales. Aquí tenemos negativo 2, negativo 1 y aquí tenemos 4, 2. Entonces, comenzando con el punto final negativo 2, negativo 1. Nuevamente, para realizar un estiramiento vertical por un factor de 3, multiplicamos la coordenada y por 3, y luego para desplazarla hacia abajo 2 unidades, luego restamos de la coordenada y. Entonces la coordenada x sigue siendo la misma, y luego la coordenada y será 3 veces menos 1 y luego menos 2. Simplificando, tenemos el par ordenado negativo 2, 3 veces menos 1 es menos 3, menos 2 es menos 5. Y ahora, realizaré la misma transformación en el otro extremo, 4, 2. Entonces multiplicamos la coordenada y por 3 y luego restamos 2. Entonces, la coordenada x sigue siendo 4, y la nueva coordenada y será 3 veces 2 menos 2. Simplificando, tenemos el par ordenado 4, 6 menos 2 son 4. Sigamos adelante y tracemos los dos nuevos puntos finales y luego grafiquemos g de x. Entonces tenemos menos 2, menos 5, que es este punto final aquí. Y luego tenemos el punto final 4, 4, que es este punto final aquí. Y por lo tanto, esta es la gráfica de g de x. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí se nos da la gráfica de f de x, y se nos pide que graficamos g de x igual a la mitad de f de x más 4. Así que ahora, como multiplicamos f de x por la mitad, tenemos una compresión vertical por un factor de la mitad, y luego el más 4 indica un desplazamiento de 4 unidades hacia arriba. Grabemos esta información. A continuación, busquemos los puntos finales para f de x, que son menos 3, 2 y 5, 6 menos. Para comprimir verticalmente el gráfico por un factor de la mitad, multiplicamos las coordenadas y por la mitad y luego, para desplazar el gráfico 4 unidades hacia arriba, agregamos 4 a las coordenadas y. Entonces, comenzando con el punto final, menos 3, 2, el punto final correspondiente en g de x tendrá una coordenada x de menos 3 y la nueva coordenada y será la mitad por 2 y luego más 4. Simplificando, tenemos menos 3, la coordenada y es la mitad por 2, que es 1, 1 más 4 es 5. Y ahora, usando el otro punto final. Nuevamente, multiplicamos la coordenada y por la mitad y luego sumamos 4. Entonces, la coordenada x sigue siendo 5, la nueva coordenada y es la mitad de 6 menos 4 más 4. Simplificando, tenemos el par ordenado 5, la mitad por menos 6 es menos 3 más 4 es 1.
Y ahora trazaremos los puntos finales para g de x y luego trazaremos el segmento. Así que 3 negativos, 5 están aquí. Y 5, 1 está aquí. Y por lo tanto, esta es la gráfica de g de x. Espero que hayas encontrado esto útil.